Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias en primer lugar, pues a la organización y a la Vía Verde por haber invitado y pues a todos los asistentes. La propuesta que yo voy a presentar, pues es una propuesta que ya se ha realizado durante varios años en distintos centros de áreas rurales de la provincia de Cuenca, y es una propuesta, pues en realidad es bastante modesta. Precisamente el hecho de que sea bastante modesta y de que sea una cosa muy concreta y muy aplicable, pues creo que es lo que le da el valor que creo que puede llegar a tener. Concretamente, los centros en los que esto se ha llevado a práctica ha sido en el Instituto de Huete durante varios años, en el Instituto de Las Valeras y en el Instituto de Tarancón durante distintos años. Y está dirigido principalmente a alumnos de cuarto de la ESO, es decir, estamos hablando de chicos y chicas en torno a 16, 17 años. ¿Cuáles son, antes de pasar un poco a explicar lo que sería la propuesta y a ver algún ejemplo del trabajo de estos años, cuáles son los objetivos que hacen que hicieron en su momento que nos lanzáramos a esto y que sigamos haciéndolo? Podríamos dividirlos en dos. En primer lugar, los objetivos didácticos, como profesor de historia, incidir en la importancia que tuvo la guerra civil, separándola efectivamente, como decían antes, de lo que fue la Segunda República, y la importancia como principal hecho histórico del siglo XX en España por todo lo que truncó y por todas las consecuencias que después se desarrollaron y que aún en cierto modo seguimos sufriendo. Por otro lado, con esto se pretende también que el alumno, la alumna, los chicos en definitiva, sean partícipes también de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que no nos limitemos únicamente a lo que es la clase magistral, sino que esto tenga dos direcciones, y al construir ellos también el discurso, en este caso, de la materia de historia del cuarto de la ESO, se sientan más partícipes de ello. Y el segundo objetivo, y probablemente un poco por el que puede que me hayan invitado a venir, es el intentar recuperar la memoria histórica. La memoria histórica escrita por un lado en mayúsculas como memoria histórica, pero por otro en minúsculas, en tanto en cuanto estamos hablando de acontecimientos, de sucesos, de pueblos muy pequeños que no aparecen en los libros, que únicamente recuerda la gente más anciana del lugar, que desgraciadamente vaya falleciendo, con lo cual son hechos, acontecimientos que se van perdiendo. Máxime en una provincia como la de Cuenca, que sabemos que durante toda la guerra, exceptuando el infausto 28-29 de febrero, si no me confundo, estuvo del 39, estuvo en la retaguardia. Además, esta labor de recuperación de su propia memoria histórica, podríamos decir, por parte de los chicos, tiene que contar con la colaboración precisamente de lo que solemos llamar la comunidad educativa, que no es otra cosa que los vecinos, familiares, amigos, en ese ejercicio de recordar y en ese ejercicio de volver a revivir todo por lo que estas localidades pasaron durante la guerra civil y durante la inmediata posguerra, que es en lo que se centra este trabajo. Siendo ya un poco más concretos, ¿qué es la actividad? ¿Cuál es esta propuesta? Es muy sencilla, lo decía al principio. Es simplemente la elaboración de, con todas las comillas que se quieran poner, de un documental, en definitiva de un trabajo en vídeo, en el que con una duración mínima se recoja todo lo que fue la guerra civil en la localidad de referencia de cada uno de los chicos. De los institutos en los que antes me refería, van alumnos de muchísimos pueblos. Estamos hablando, sumando los tres, a lo mejor de 35 o 40 pueblos. Estamos hablando de pueblos que van desde los 15.000 habitantes, que puede ser Tarancón, hasta pueblos como Caracenilla, en el cual solo iba una alumna. Entonces estamos hablando de pueblos muy distintos, pero que la mayoría de ellos comparten un rasgo: es la despoblación, es que son áreas rurales muy pequeñas, y es que todo lo que los chicos han ido recogiendo se va perdiendo conforme, desgraciadamente, la población de estos pueblos va desapareciendo. ¿Para quién va dirigida? Como hemos dicho antes, para
chavales de cuarto de la ESO, alrededor de los 16 años, y bueno, pues siguiendo un poco este nivel de concreción, no necesitamos mucho, necesitaríamos en principio, por eso decía también que se puede realizar por parte de cualquier instituto, en cualquier núcleo rural o incluso urbano, ¿por qué no? Pues cualquiera de los dispositivos que ahora mismo ellos manejan, con cualquier programita muy sencillo, como puede ser el Movie Maker, el Pinacle, etc. ¿Cuándo se realiza? Y aquí es donde, bueno, pues esto empieza a cobrar también más contenido. Esto se realiza a principios de curso. El que conozca mínimamente cuál es la distribución de contenidos de cuarto de la ESO, de historia, pues bueno, sabrá que la República, la Guerra Civil y la dictadura, o tienes la voluntad de darla, o si sigues la priorización que está marcada por las sucesivas autoridades educativas, nunca la vas a dar. Es un contenido amplísimo que incluye toda la historia del mundo contemporáneo, desde la Revolución Francesa hasta prácticamente nuestros días, esto que se llama ahora la historia del mundo actual. Intercalado vamos teniendo la historia de España, pues aproximadamente desde la crisis del antiguo régimen, igualmente hasta la actualidad. Con lo cual es la única oportunidad, o la última oportunidad de muchos de ellos, de aproximarse a lo que fue la historia de España. Es el último año de la educación secundaria obligatoria, y dentro de lo que fue la historia de España, pues nuestra historia más reciente, y en especial lo que supuso la guerra civil, pues como esta anomalía que truncó lo que podía haber sido el desarrollo del país si la Segunda República pues hubiera tenido una continuidad normal. Entonces, el trabajo se plantea a principios de curso, con unas nociones previas, un poco de lo que fue la guerra civil, pero sin entrar en demasiados contenidos. De manera que cuando luego en clase tratamos ya de una manera más profunda guerra civil, república, guerra civil y dictadura franquista, lo hagamos en muchos casos a partir de los contenidos que los chicos han tratado, a partir de los contenidos que los chicos han recogido. Y eso nos sirve, por un lado, para ver que esto que hablamos en abstracto tuvo una concreción real, que esto les pasó a sus familiares, a sus abuelos, a sus vecinos, y por otro lado, pues para desmontar también ciertos mitos en torno a lo que fue la guerra civil, en torno a lo que fue la dictadura franquista, que, pues creamos o no, aún existen, y que, sobre todo en la parte de los testimonios, pues continuamente, invariablemente, cada año siguen apareciendo. Luego, más tarde, me referiré un poco a ellos. ¿Cómo construyen, o a partir de qué construimos un poco, este trabajo en vídeo? Tal vez sea demasiado pretencioso llamarlo documental, pero ¿qué recursos son los que se utilizan? Bueno, en primer lugar, fundamental, los testimonios. Testimonios de personas, por supuesto de una determinada edad, de su entorno, que normalmente suelen ser, por la edad de los chicos, personas que vivieron la guerra civil siendo niños. Aparte de que en la provincia de Cuenca sabemos que estuvo en la retaguardia, la edad de las personas que sufrieron la guerra como combatientes, hace que, desgraciadamente, la mayoría de ellos ahora hayan fallecido. Con lo cual, la mayoría de las personas que son entrevistadas, de los testimonios que son recogidos, pues son, sí, personas que estaban o eran adolescentes o eran niños en el momento en el que ocurrió sobre lo que los chicos les van a preguntar. Otra parte importante son los lugares de memoria. Lugares de memoria que en cada localidad existen. Lugares de memoria que en este caso, teniendo en cuenta las áreas en las que se encuentran los institutos, pueden ser, por ejemplo, el Hospital de las Brigadas Internacionales que había en Huete, el Hospitalillo, también Hospital de Sangre de las Brigadas Internacionales, situado en Tarancón. ¿Para qué fue destinado el monasterio de Uclés después de la guerra? Todos sabemos que, como cárcel, las exhumaciones que ahora la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica ha realizado el cementerio de la Tahona, y otros muchos lugares que no van más allá de lo que es la memoria colectiva del pueblo y que, que este trabajo pretende recuperar. Por supuesto, utilizan también recursos externos, entendidos como fotografías, vídeos, que no son elaborados por ellos, que en un momento dado
pues pueden utilizar para apoyar su narración. Y una última parte, pues si se quiere un poquito más lúdica, teniendo en cuenta pues también la edad de los chicos a los que va dirigido, que es el fomentar que, bueno, pues dentro de sus respectivos trabajos realicen dramatizaciones o teatralizaciones, como lo queramos llamar. Es que ellos mismos, bueno, pues asuman el papel de los distintos personajes, o ellos mismos representen, a veces con un cierto toque de humor, ¿por qué no?, algunos de los acontecimientos que, bueno, pues están intentando mostrar. Vamos a ver ahora tres cortes, uno relativo a las entrevistas, otro relativo a los lugares de memoria y otro relativo a lo que serían las dramatizaciones. Los cortes pertenecen a distintos trabajos de distintos años. Por supuesto, pues la calidad en algunos casos deja bastante que desear, tanto de imagen como de sonido, pero bueno, son cortos muy breves y yo creo que nos permiten hacernos una idea de, bueno, pues de qué es de lo que estamos hablando. Ahí tenían unas cocinas y en el ayuntamiento de Agororo de Portales otras. En la brigada que llevaba el regimiento de Requetés. Y aquella gente, de toda la gente roja que hubo aquí en Villalba, hicieron una procesión con ellos por todo el pueblo y a las mujeres les cortaban el pelo. Aquí hubo a lo menos 8 o 10 mujeres que estaban implicadas en algo de la CNT y eso, y les cortaron el pelo. Esta guerra la viví, me acuerdo de algunas cosas. ¿Y cómo se vivía? Pero tenía unos 7 años tenía. Pues se vivía muy necesariamente. Porque en mi casa mismo pues se sembraban garbanzos, judías, patatas y eso, pero eran familias que no tenían ni un eso, lo pasaban muy mal. Nosotros no nos faltó nunca el carne ni eso, pero a muchas familias sí. Y teníamos, como antes se sembraban garbanzos, pues un montoncillo de garbanzos en la casa, con perritonas bajando cacharros de garbanzos y los metíamos debajo de las camas para que no lo vieran. Claro, porque si no se los habían llevado. Garbanzos crudos, pero ellos se los comían. ¿Esos que estaban en la posada de qué bando eran? Socialistas. La pereza, ¿no ves que aquí mandaban los socialistas? Se podía terminar la guerra y los fascistas, como decían antes. Terminó la guerra, aquí estuvo Italia, la Merced, que eso estaba bien, herido. Por esta calle lo veíamos de pasar con los brazos, con las piernas cortadas, con muletas, y así. Llega Cristo, hubo comunidad. Se decía, este es francés y aquel, el del Cristo en español. ¿Sabes? Eso es lo que me gustaría. Luego, después de la guerra, se pasó mucho hambre, se pasó mucha miseria. Con respecto, por ejemplo, a las entrevistas, hablando antes de, bueno, pues de los mitos que aún salen, es curioso porque la mayoría de los chicos siempre recogen alguna entrevista en la cual alguien del pueblo explica cómo, pues por ejemplo, el miliciano de turno que dañó los santos, pues luego sufrió algún tipo de maldición. Entonces, eso es algo que se sigue reproduciendo invariablemente, año tras año, y bueno, pues hechos como estos, por ejemplo, cuando luego pues tratamos
más a fondo lo que fue la guerra civil, pues por supuesto se contextualizan, se aclaran y bueno, y se le quita pues este folclore, ¿no?, mantenido a lo largo de tantas décadas, que aunque parezca mentira, en el 2015 pues bueno, aún sigue vivo en muchos núcleos rurales. Como ejemplo, bueno, pues también un corte muy breve de, bueno, pues el trabajo hecho con lugares de memoria. Vuelvo a decir, como se ve, las imágenes y el audio no son muy buenas, pero bueno, es al fin y al cabo los recursos con los que ellos cuentan. Durante la Guerra Civil Española, el convento de mercenarios de Merced se utilizó como hospital militar para atender a los heridos pertenecientes a las brigadas internacionales de los republicanos. El interior de la iglesia sufrió graves destrozos durante la Guerra Civil. Uno de los heridos, que posteriormente ocupó el puesto de conductor de ambulancia, Richard Ryan, es el protagonista de un libro que ha escrito, con el título Australia Spanish Night. En este libro hay un capítulo dedicado a nuestra ciudad y está traducido al español. Estamos en la oficina de turismo donde se pueden dar copias traducidas al español gratuitamente del libro que hemos hablado. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el hospital? El hospital estuvo 1 año y medio aproximadamente, desde el año 37 hasta mediados del casi el 39, hasta que se desmovilizaron las brigadas internacionales y se tuvieron que marchar de España. ¿Y cuánta gente más o menos pasó por el hospital? Bueno, en el hospital la verdad es que pasaron muchísimas personas, de las cuales casi todas murieron porque tenían un estado muy malo, muy lamentable, y los médicos que aquí había hacían lo posible, pero la verdad es que hubo bastante mortandad, ¿no? Trabajaban en torno a unas 50 personas y murieron aproximadamente, se calcula, más de 200 a lo largo de toda la guerra. ¿Y había muchos medios para curarlo, así como...? Lamentablemente no, porque la zona de la República pues, no tenía muchos medios y la verdad es que los medios venían de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, algunos, de Rusia, y no contaban con muchos medios, por lo cual muchas veces los enfermos no se les podía atender debidamente porque faltaban, por ejemplo, cosas como anestesia, tenían muchas dificultades, las operaciones se hacían muy rápidamente y había bastante mortalidad. Esta es una cruz conmemorativa colocada durante el gobierno de Franco en la primera mitad de la década de los 40 del siglo XX, colocada en honor de los caídos del bando sublevado durante la Guerra Civil. Y podemos ver el lema, caídos por Dios y por España, y los nombres de algunos de los caídos, entre ellos José Antonio Primo. Muchas cruces como esta han sido colocadas en distintos pueblos, por el mismo motivo. El monasterio de Uclés de la provincia de Cuenca, convento de la Orden de Santiago, en la Guerra Civil de 1936, el monasterio sufrió importantes daños. Fue dedicado a hospital de sangre por el ejército republicano y finalizada la guerra como cárcel para los presos políticos hasta 1949, en que se transforma en seminario menor con el nombre de Santiago Apóstol. En julio de 1936, el monasterio de Uclés fue saqueado y 11 religiosos agustinos fueron asesinados. Hasta 1942 el edificio estuvo destinado a hospital militar y a presión. Durante esos años fallecieron más de 500 hombres de distintos pueblos, la mayoría 373 a causa de enfermedades y heridas de guerra y los otros por acción penal. Unos 400 yacen en el cementerio restaurado en 1986. El paisaje se ha modificado de las excavaciones y exhumaciones de los restos de prisioneros fusilados y fallecidos en la prisión, arrojados a fosas comunes abiertas intramuros del actual monasterio durante la Guerra Civil. La Guerra Civil, esta iglesia pues fue profanada y todos los santos pues fueron destruidos, entre ellos una santa, Santa Ana, que era del siglo XIV. Hola, muy buenas a todos. Y aquí nos encontramos al hospitalillo Santa Emilia. Como pueden ver, estamos abandonado. Tiene un futuro incierto. No saben si van a hacer una residencia de ancianos, un solar. Hoy en día está cerrado, pero bueno, hablemos un poco sobre el pasado. El hospitalillo Santa Emilia fue un hospital que antes de la Guerra Civil estaba para los civiles, para las personas. Pero durante la Guerra Civil se usó para ayudar a los heridos.
1936. El avance del ejército sublevado es rápido y en poco tiempo los frentes se aproximan a Tarancón. Había que actuar deprisa y la única infraestructura sanitaria existente era el hospitalillo, fundado en los años 20 dentro de ese concepto de beneficencia caritativa que aún marca su patronato. El ejército republicano establece hospitales en edificios próximos a la carretera de Valencia y a la estación, a la que llegaban los trenes hospitales de Aranjuez. El antiguo edificio del Colegio Menchorcano y una casa grande del Paseo de la Estación completan la infraestructura sanitaria de Tarancón al comienzo de la guerra. Igualmente, se habilitan en nuestra comarca la Merced y el Cristo en Huete y el monasterio de Uclés, que ya era hospital desde septiembre. Bueno, aquí veíamos también, aparte nuevamente, pedir disculpas pues, por la calidad de la imagen y del audio, pues como en ocasiones también se sirven de utilizar por recursos que ya están hechos, como evidentemente la última parte del corte, pues para el trabajo. Y ya para finalizar, pues bueno, esta tercera pauta o tercer recurso que han ido empleando, que sería el de las catalizaciones o dramatizaciones, cómo bueno, pues ellos han representado o cómo ellos entienden un poco bueno, pues lo que el resultado en definitiva de su trabajo. La república fue la forma de gobierno que hubo antes de la Constitución. La palabra república viene del latín y significa lo público. Es una forma de gobierno en la que se basa una Constitución que defiende varias ideas. La primera, son las leyes. Las leyes son las soberanas ante todo. Son protectoras de los derechos y libertades civiles. También está la división de poderes en el que el legislativo es representado por las Cortes, el Ejecutivo por el Consejo de Ministros y el Presidente de la República y el Judicial lo aparte. La igualdad de todos los ciudadanos es también una parte muy importante de la República, con la libertad de expresión, culto, opinión, el sufragio universal y censitario en el que pueden votar todos, incluidas las mujeres, que es lo que no se había hecho nunca hasta ahora. Hay igualdad en la justicia. Y la palabra república en la práctica es en aquellas ciudades en las que no tienen ley. Tres son los símbolos de la república. El primero fue la bandera tricolor, que fue normal en el que se cambió el color rojo gualda por el rojo, gualda y morado. Este color morado da una connotación revolucionaria. La bandera nació de las calles, donde la gente la ondeaba y la ponía los balcones. El morado tiene varias historias. Una de ellas fue porque se le quiso añadir a la bandera el color de Castilla, ya que el rojo y el gualda representaban a la orden. Otra versión dice que fue el color que se le quedó al teñirse la bandera con la sangre de los revolucionarios que dieron su vida por la libertad. Esta bandera incluye un nuevo escudo, igual que la anterior.
¿A por qué lo vieron antes? Sí, se lo llevaron. ¿Qué le pasó al final? Lo mataron porque llegaron y yo dije, hermoso. Digo, no, no, o sea, igual te cogían a mi padre y José, le cogieron y le metieron en rojo. Pero los anillos Francisco era rojo. Sí, era rojo, pero los Francisco no era rojo, le metieron azul. Pues hombre, como te pusieran a tomar por el culo. Y bueno, eso yo le dijeron, pues como tú eres listo, pues listo. Eso le enseñaban a ellos, ¿no? Salió a ver, no solo que han leído periódicos. Bueno, cuando nos enseñaba de esto, que dijo, ay, ya te voy a enseñar, pero al final del tiempo. Bueno, que sí, la verdad que sí. Madre, bueno, madre, a los hospitales lo mataron. Sí, lo mataron los de Franco, porque era republicano y no se podía callar. Yo que te digo, estate quieto, que me venía por ti. Se lo avisamos, un poco de lo avisamos, que verdad que sí. Luego, claro, lo que te iba contando, pues para allí, pues llevaron, estuvo de más en la que de tren, ¿sabes? Había que tener unas vías para el transporte del pueblo de Patipaca. Y me dijeron, tú demanda más, de saber de distinguir, pues a jugar por culo, bombardeo y allí en medio de una era enterrado todos los edificios, lo mataron en el sitio. Ahora estamos buscando, ¿lo encontraste? Ningún resultado. Fuimos a ver la lista del pueblo y llevar al pueblo y traer al pueblo. Pero nada, no está. Si se compran con no pasa nada bueno. Bueno, me dicen, y además es cierto, me suele pasar un poco del tiempo, entonces bueno, esto era simplemente una muestra y bueno, pues antes de finalizar simplemente he puesto esta fotografía porque es de lo que estamos hablando. Aquí tenemos un grupo de mujeres en plena guerra civil, en las puertas del Hospital Internacional de Huete y al fin y al cabo pues esto se trata simplemente pues de pretender, intentar que sean los propios chicos los que conserven y recuperen su propia memoria histórica y muchas gracias.